Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, Sí, profe. fuerte y claro. Sí, señor. Sí, señor profe. Bueno, muchachos, como hemos venido haciendo, vamos a tomar lista más tarde para darle paso a que otros compañeros puedan entrar y vamos a terminar ahorita en lo que íbamos con el delito de extorsión, que va haciendo falta el tema de los agravantes. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces teníamos que existía pues una diferencia entre ese hurto con violencia o el constreñimiento. Y es que el constreñimiento tiene una voluntad doblegada, una entrega, intención de hacer o tolerar u omitir, y pues al final la realización de la acción. En cambio, el hurto mediante la violencia tiene un apoderamiento sin voluntad y despojo del bien mueble. Eso es lo que ha definido la doctrina, pero pues yo no sé qué tanto, si lo extorsionan a uno y le dicen, oiga, es que me tiene que entregar tal cosa y tal, uno sí tenga voluntad doblegada.
Porque llegan y dicen que en el hurto con violencia, pues uno no tiene otra posibilidad que entregar las cosas. Eso es una mentira. ¿Cuántas personas no entregan las cosas y los matan? Pues no veo hasta dónde sea verdad que la voluntad está 100% obligada ahí. Pues si tuviéramos todos los casos que 100% ninguna persona siempre entregan las cosas, estaría bien, pero lo que yo llego y les digo, en la práctica es muy difícil ver esto porque en la mayoría de casos siempre se entregan, perdón, en la mayoría de casos no siempre se entregan las cosas, como hemos visto muertes por una gorra, como salió hace poco, muertes por un bolso, y la gente pues no tiene esa voluntad doblegada como lo manifiesta la norma. Ahora bien, tenemos o les estaba explicando el tema de las exclusiones. El tema de las exclusiones va ligado a esos beneficios o a esos subrogados que pues no se entregarían a estos delitos. Entonces, no van a haber beneficios y no van a haber subrogados para estos tipos penales. Primero fue la ley, el artículo 11, la ley 773 de 2002. Hubo una discusión jurisprudencial pues para ese artículo y con posterioridad pues se creó el artículo 26 de la ley 1121 del 2006, que era lo que les explicaba con anterioridad, cuál es el derecho fundamental que prima sobre todos y por qué entonces sí tiene beneficios y, por ejemplo, el homicidio no. Se habla pues que tiene que ver con un diseño de política criminal, pero pues un diseño de política criminal que como ya lo vimos o cada quien puede llegar a pensar, a mi parecer pues es un diseño que favorece a la clase, una clase económica fuerte. Llegamos ahora sí a empalmar con lo que habíamos visto en la anterior ocasión y es lo siguiente. Ahora, hay un artículo que es el 269 y nos habla de la reparación. La reparación no es un beneficio ni es un subrogado, porque no se le está entregando algo gratis al procesado, se le está dando algo en razón de devolver lo que se tuvo. Entonces, el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes si antes de dictarse sentencia de primera única instancia, el responsable restituyera el objeto material del delito o su valor. Entonces tenemos un límite temporal y es antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. Y debe restituir el objeto material del delito o su valor e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. Tenemos entonces que el responsable restituya el objeto material del delito, su valor, que el responsable indemnice los perjuicios ocasionados a la víctima, que la reparación se haga antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. Es importante señalar que existen eventos como la captura que se da en modalidad tentada en situación de flagrancia, donde el victimario no pudo disponer del bien objeto del delito y por consiguiente el mismo fue recuperado por las autoridades y devuelto a su dueño real. Lo que yo les decía, el momento en el que pues ya se va a consumar, pero pues las autoridades ya lo estaban persiguiendo, lo capturan en ese momento y pues no se puede realizar la entrega. Obviamente el dinero o lo que iba a entregar la persona en ese momento les devuelto. En este caso se atenderá no a la restitución del objeto material, sino a la indemnización de perjuicios. Pero pregunta para la clase, si él devuelve la cosa o se entrega lo que se iba a extorsionar o iba a ser objeto del delito de extorsión, pues ¿cuáles son los perjuicios si se devolvió la cosa? ¿Cuáles consideran ustedes que serían los perjuicios? ¿Quién me puede decir cuál sería el perjuicio acá que habría que reparar a la víctima en el delito de extorsión? Julián, Pues, profe, creería que sería moral, ¿no? Porque si volviera la cosa, yo no creería que afectaría lo económico. Morales, ¿me Sí, repites que se cortó? sí, profe, es que creería que sería que moral. Si volviera, Pues no sí, sería como
en estos casos de extorsión se crea una zozobra, un estado de alarma en la persona y pues eso debe entrar dentro de una reparación de perjuicios. Entraríamos entonces a reparar pues ese valor que se le ocasionó o esos daños que tenía en ese momento. Una condición especial para que se pueda darse esta rebaja es que los pagos a los que se hace referencia sean realizados antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Ahora bien, tenemos que solo se puede dar acceso a esta rebaja si se llega a ese acuerdo o se repara a la víctima antes de la sentencia de primera instancia. Pero esos pagos deben ser realizados en su totalidad también. No es simplemente dejar el acuerdo, porque si se dejara el acuerdo de pagos y el juez dicta sentencia penal, luego no se podría reabrir el proceso, quedaría pues con una pena muy disminuida y el proceso se convertiría en algo civil. Tendría que ya ejecutarse vía civil, cosa que sería una desventaja total. Tenemos en el 245 una serie de circunstancias de agravaciones punitivas y entre esos pues señalo de pronto las que den acá debates. Cuando la conducta se cometa por persona, que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Y yo llego y me digo, ¿y por qué ellos? O sea, con todo respeto, y yo entiendo la labor, pero por ejemplo, un militar que es extorsionado, entonces la conducta más gravosa, no, más grave el civil que nunca ha estado por allá en alguno de esos casos o nunca le ha tocado que vivir una situación de esas. Para mí me parece que hay una protección excesiva del código a los servidores y una desatención o desprotección para los civiles. Cuando se afectan gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. Pregunta para la clase, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo determinamos que los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima se vieron gravemente lesionados? ¿O a quién contratarían ustedes para que determinara eso? ¿De qué depende, Julián? Sí, dependería de cuánto gane. Pero ¿quién? ¿Quién sería la persona que nos determina eso? Regálame un segundo, saco el cable. Listo. Pero acá tendríamos que hacer ese análisis por medio de un contador que establezca pues cuál fue el daño, cuál fue el perjuicio, cuál fue lo que él dejó de recibir y cómo fue la afectación a la profesión o lo que éste vengaba de esa profesión. Y por último, Profe, pero señor. bueno, sí, digamos que depende de lo que ganen, porque este ejemplo ya nos lo habían puesto el semestre pasado, que, por ejemplo, si una cosa usted robarle un dulce a un gran supermercado, o sea, en sí no tendría un daño, pero usted le roba un dulce a un vendedor ambulante, eso vale bastante. Delito bagatela, sí, la teoría del delito bagatela. Pero ahí sería raro, profe, porque, o sea, ahí sería como muy injusto porque, por ejemplo, decirlo así, esas empresas tienen como contabilizado todo. ¿Acaso hay lugares en los que no contabilizan nada y cómo se podría demostrar en sí? Pero injusto con quién. No sé, depende, bro, porque es que, por decirlo así, digamos que para proteger al ladrón, ¿sí? Hay, por ejemplo, establecimientos que no tienen con buena contabilidad las cosas y no se llegaría a comprobar en sí. Pero es que igual hay muchas formas de probarlo, las cámaras, la seguridad, el verlo con el objeto hurtado, no simplemente con la contabilidad de que esto ya no lo tengo y lo tenía antes. Y, y en últimas, o sea, no es la protección del ladrón, sino es que no se puede criminalizar todo. Si criminalizáramos todo, en algún momento van a empezar a haber delitos
por daño en relaciones sentimentales y uno se pone a decir, oiga, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo que yo les decía, o sea, la política criminal no cambia o los países europeos no cambiaron o no disminuyeron el margen de delincuencia a través de penas más severas o agravando todo. Usted va a Europa y comete un delito y usted por mucho, pues determinados países, ¿no? Los países más avanzados en esto y por mucho unos delitos más graves, 10, 11 años. Un homicidio, 10, 11 años, porque saben que usted se puede redimir y lo que buscan es que se reintegre a la sociedad. Acá el tema es mucho más de fondo, mucho más de temas socioeconómicos, mucho más de temas académicos, y ahí es donde tiene que entrarse a mirar eso. Y pues hay un octavo de si se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público, o fingiere pertenecer a la fuerza pública. Pues ahí habría una falsedad en documento público, una suplantación de este funcionario. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, el delito de extorsión? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna precisión que quieran hacer ya? Porque recuerden que hoy tengo que dejar el trabajo, lo que vamos a hacer, que es un video de 10 minutos, donde pues se van a explicar los tres tipos penales que ya vimos: hurto, extorsión y estafa. ¿Sin preguntas? Pero Julián, los policías que cobran vacunas, ¿en qué contexto? O sea, como ejemplo de la extorsión. No, es que ese es el punto de lo que yo llegaba y le decía a usted, el policía ahí no está simulando investidura. Entonces, aunque sea extorsión, porque le va a decir, oiga, y no le cerramos el local, si no le va a pasar tal cosa, pero entonces a él sí no se le hace grave. Y yo llego y me digo, venga, yo extorsiono, a mí el Estado no me paga por estar cuidando a nadie, yo extorsiono a alguien y tengo tanta pena. Y el policía que aparte que le estamos pagando con nuestros impuestos para que cuide a la ciudadanía, va y los extorsiona y entonces la conducta en él no es más gravosa. Y uno se pone a pensar, pues nos robó doble, porque primero él estaba pagando por una función que no cumplía, entonces robó, y segundo estaba extorsionando a las personas que suponía debía proteger como fin de su función. Ahí es donde yo les digo la diferencia, o sea, si se comete la conducta contra un funcionario, entonces es más gravosa. Pero si el funcionario la comete, entonces como si no hubiera pasado mayor cosa y es una persona común y corriente. Entonces no se analiza el escenario del funcionario desde una órbita completa. Bueno, muchachos, estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificio y engaños, incurrirá en prisión de tanto tanto. Y tiene un segundo parágrafo donde dicen la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego tenga provecho para sí o para otro, valiendo de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. Regálenme un segundo. Pregunta para la clase. ¿La estafa recae sobre bienes muebles o inmuebles? Muebles. Yo diría que para ambos. Para muebles, porque muebles sería una casa. ¿Y cómo va a estafar una casa o algo así? Muebles son los que se pueden mover, ¿no? Personas. Siempre se va a estafar a una persona. Sí. ¿Quién fue el que dijo que ambos? Yo, Oscar. Pues la estafa sí se puede estafar una casa induciendo a una persona mediante engaños o artimañas para que le firme escrituras diciéndole que él ya tiene la plata, que ya se la va a consignar, que por favor le pase las escrituras y entonces sí podría darse la estafa para bienes inmuebles. Profe, o también cuando, por ejemplo, una persona vende una propiedad que no es suya, o sea, estafa de esa forma a la persona a la que le está vendiendo. ¿Y exacto? ¿Quién habló? Silvia. Sí, Silvia, completamente de acuerdo. Cuando se vende
Aunque en Colombia está permitido la venta de cosas ajenas, pues debe tener autorización. Si no tiene autorización, podría estafar de esa forma, como lo menciona Silvia. Pregunta, el Y sujeto, dime. no es que le voy a comentar una vez en unos lotes que quedan por parte de Altos del Cacique. Sí. Se te está Pues cortando. llegaron ¿Puedes los acercar dueños y más? le dijeron que esa propiedad, Espera, se te qué está pena, cortando. es el Acércate. internet. ¿Así te escucha? Sí, ahí está bien. Supe de y cuando fue a construir, le dijeron que él no tenía permiso para construir porque Espera, le espera, vendió, Silvia, un o sea, momento. ¿Ustedes una sí persona escuchan que bien a Silvia? Sí, profe. Sí, profe. Creo que soy yo, espera. No, Que de pronto por la puerta a veces no llega el internet hasta este cuarto. Listo, ahora sí, Silvia, dale. bueno, para volver a decirlo todo, una vez supe de un señor que compró un lote para construir y cuando el señor fue a construir, le llegó la notificación que él no podía construir porque eso no era de su propiedad. Entonces el señor dijo pues que no, que él había comprado y fue y mostró los documentos y todo y le dijeron que eso era falso porque la persona que le vendió pues no era dueña de ese terreno. Sí. Hay algo con eso de los lotes y sí quiero que de pronto hagamos el análisis acá. Porque es que yo llego y le digo a Silvia, Silvia, te vendo esta casa donde estoy. Y Silvia dice, listo, te la compro. Y yo llego y le digo, bueno, vamos a hacer escrituras, vamos a firmar todo, consígname la plata. Lina, verifica que sean legales, ¿qué documento? ¿No se fue el certificado de libertad y tradición, la Oficina de Instrumentos Públicos? Sí, para allá voy. Los de la casa. Ah, ok, Lina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene el tema de si en esos casos hay estafa o no. Porque es que hay un documento, como lo menciona Oscar, que se llama Certificado de Libertad y Tradición y cualquier persona lo puede obtener de cualquier inmueble, solo dando dirección de la casa. Entonces viene un problema muy grande porque uno llega y dice, venga, es que la estafa es un engaño o artimaña. Y entonces a veces sí se dice en materia penal, ¿y usted quién lo mandó a no ir a sacar el folio de matrícula? O sea, el que se ponga a comprar una casa y hacer un negocio de 100 millones, 200 millones de pesos y no tenga la mediana astucia de ponerse a sacar el folio de matrícula, pues uno se preguntará, ¿fue estafa? ¿O eso ya es otra condición que no tiene que ver con la estafa? Y yo entiendo que puede llegarle a pasar a algunos de ustedes, y no quiero ser grosero de pronto con lo que voy a decir, pero o sea, es una falta de diligencia y cuidado total de la víctima en ese momento. Y la verdad, o sea, uno tiene que enterarse a ver, venga, ¿lo engañó? No, pues es que vaya y saque el folio. O sea, es muy fácil llegar a establecer si lo están estafando o no mediante el folio de matrícula. Entonces, ahí se plantea como el primer error o el primer tema de discusión en lo que dice Silvia, porque lo primero que le van a decir los fiscales, y yo estoy de acuerdo con eso cuando se siente allá, es, no, es que me estafaron, compré un predio que no era él y usted sacó el folio de matrícula, no. Y el fiscal se queda como, bueno, ¿y quién lo manda? Yo lo puedo llegar a entender en temas rurales, porque en temas rurales ni siquiera se hacen escrituras públicas. Hay predios con 50, 60 años de cartaventas y se formaliza el contrato así. Entonces uno dice, bueno, pues se han vendido como 10 veces a 10 personas cartaventas privadas, está, pero es que el folio de matrícula es público. O sea, acá en la ciudad, la verdad es muy complicado que eso se dé y tendría que ahorita entrar a valorar de pronto ese caso. Ahorita ya lo vamos a desglosar un poco más, Silvia. ¿El sujeto activo es mono o plurisubjetivo? plurisubjetivo. ¿Y no puede ser mono? Sí, puede ser dos porque puede ser una persona o varias las que cometen la extorsión, ¿no? ¿El sujeto pasivo es mono o plurisubjetivo? Igual, puede ser Es como mono lo o mismo. pluri.
Ahí viene la tesis que yo le planteaba. Yo llevo un caso que llamaba Caurumo, como 100 estafados, yo tengo como 15. Y lo que les decía, en uno se cometió estafa y habría que ver si es un delito, pues, de estafa, de estafa, de estafa, de estafa homogéneo, muchas veces. Pero sí puede ser mono plurisubjetivo, diría pluralidad de víctima, o podríamos hablar de pluralidad de tipos penales de estafa. ¿Puede existir el delito de estafa si hay un daño, pero no un perjuicio? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre daño y perjuicio? No, yo ya les había explicado que los daños y el perjuicio son dos cosas completamente diferentes. No, Julián, no tienen, no son sinónimos o no están llamados a la misma condición. Los utilizamos de manera igual en el lenguaje, pero no, cada uno tiene una connotación diferente. Alguien, cuando yo les expliqué y les di este ejemplo, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre daño y perjuicio? Esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta para temas de reclamaciones, responsabilidad civil extracontractual. Si no tienen claro la diferencia entre daño y perjuicio, nunca van a poder ni siquiera cobrar o poder llegar a gestionar una demanda de algún tipo o carácter que tenga que ver con daños. ¿En serio nadie recuerda los dos ejemplos que le puse de la casa que ya iba a demolerse o del carro que iba a ser chatarrizado? Clase, ¿alguien recuerda eso? No, profe, la verdad no. Bueno, Profe, usted hablaba que cuando demolían la casa, pues había un daño, que había un daño en el bien, pero que no había perjuicio, ya que el bien, la casa en este ejemplo, de todas formas iba a ser demolida. sí, Jainer tiene razón. Esa es la diferencia. Yo puedo tener una casa y la casa la quiero demoler al día siguiente para construir otra. Va una tractomula y choca con mi casa y la casa cae. Uf, como si lo hubieran demolido. Se baja, se desploma toda. Existe un daño, obviamente, a la casa hay daños, pero esos daños no me irrogaron ningún perjuicio. Es más, mi patrimonio se había aumentado porque tenía que pagar la demolición y ya no me toca pagarla. La casa ya cayó. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que aunque existan daños, los daños pueden no ocasionar perjuicios. ¿Por qué? Porque los perjuicios ya vamos al quantum. El daño, pues, tiene que ver con ese hecho generador. ¿Por qué, Julián? Porque el perjuicio afecta también el bienestar. O sea, el perjuicio es la materialización de la disminución patrimonial. Eso es. Daños, pues daños pueden ocurrir sin perjuicios. Puede existir. ¿Sí? Como tú lo dices, sí, o sea, pero no tanto con el bienestar, sino tiene que ver con el patrimonio económico o con una afectación ya directa a la persona. ¿Sí? Como yo les decía, hay personas que de pronto pueden ser más propensas o más susceptibles a determinados perjuicios. En una persona puede ser más grave un delito de extorsión para perjuicios morales que en otra que no. Puede ser que yo no tenga perjuicios morales. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Los perjuicios los llevamos a un quantum. El daño es lo que genera perjuicios. El daño genera perjuicios. Entonces, tenemos que establecer que el daño nos da una serie de perjuicios. Entonces, no podemos llegar a decir es que ocurrió un daño y entonces per se ya vamos a cobrar. No, el daño me ocasiona perjuicios patrimoniales. ¿Cuáles? Como lucro cesante o daño emergente. También ese daño me puede generar perjuicios morales. ¿Cuáles perjuicios morales? Daño moral, daño a la salud, pérdida de oportunidad,
daño a la vida en relación en determinadas áreas del derecho, ¿no? Porque en administrativo ya no se puede cobrar daño a la vida en relación. ¿Sí les queda claro, muchachos? Sí, profe, entonces el de estafa sí Profe. cae en perjuicio, ¿cierto? Por lo de moral y eso. Señor, En el de estafa sí cae el de perjuicio también, ¿cierto? o sea, en estafa, si existe daño, pero no perjuicio, no hay estafa, porque estamos hablando de delitos contra el patrimonio económico, y si a usted no le afecta el patrimonio económico, ¿sí? Entonces ahí Pero en viene, el momento que se realiza la estafa, sí, obviamente, ¿no? Si ya lo estafaron. pero a ver, les pongo el ejemplo. Yo tengo un carro para chatarrización, lo tengo acá en mi casa y lo voy a chatarrizar. Y miren el ejemplo, lo tengo acá. Y la empresa se llama Chatarrizadores de Santander, que debe venir a las 8 de la mañana. Pero a las 7:50 llega otro señor y dice, mucho gusto, yo soy de Chatarrizadores de Santander y tiene su camiseta, chatarrizadores, y se me lleva el carro. A las 8 llega la verdadera empresa y yo, pero ¿cómo así? Ya se me llevaron el carro. ¿Ustedes no eran? No, nosotros no somos. Uy, me estafaron. Y cuando se van a mirar, pues, ¿cuál es la pérdida del patrimonio económico si iba a chatarrizar el carro? Antes le ahorraron tener que llevarlo hasta allá. ¿Sí me hago entender, José Yair? Sí, pero decir que lo estafó no le pagó. No, es que cuando usted va a chatarrizar un carro, usted no paga. Antes a usted le pagan. Usted le toca pagar, perdón. Ah, ya, bueno, eso. Entonces, si ve cómo es el contexto, hay que establecer si hay perjuicio o no. En ese caso hay un daño, sí. ¿Lo engañaron? Sí. ¿Mediante artimañas? Sí. ¿Su patrimonio había disminuido? No. Pregunta, si los engaños o artimañas los utilizo dentro de un proceso para ganarlo, ¿sería estafa? Yo pienso que estafa como tal no, pero sí es un delito. ¿Cuál, Lina? ¿Fraude procesal o falso testimonio? ¿Cuál crees, Lina, de los dos? Depende cómo utilice, o sea, qué documentos presente o qué es lo que quiera probar o decir, ¿no? Sí, tienes razón, no se puede llegar a señalar uno solo de esos tipos penales porque depende. Si utiliza documentos, pues sería falsedad. En documento que, dependiendo, si es público o privado, pues falsedad en documento público o falsedad en documento privado. Si la falsedad tiene que ver con el documento en su forma, pues sería falsedad material. Si la tiene que ver con el contenido, falsedad ideológica. Si da un falso testimonio, pues falso testimonio. Pero todos sí conducirían en lo más probable a un fraude procesal. ¿Preguntas hasta acá? Que vamos a avanzar ahora sí con el grueso del tipo penal de estafa. ¿Nos queda claro No, entonces? profe. Bueno, perfecto. Entonces tengan muy presente el daño y el perjuicio. Ah, bueno, una cosita. Hay profesores que ustedes van a tener en civil y van a poderles decir a ustedes que las dos cosas son lo mismo, que daño y perjuicio pues son lo mismo, y con que usted pruebe que ese daño ocasionó pues algún tema económico, pues no habría que hablar de perjuicio. Esta es una teoría que utiliza el doctor Henao, rector del externado, y él llega y le dice es que no nos compliquemos la vida con que si daño y perjuicio son sinónimos, con que si esto o lo otro, hablemos así. Y él es el que pone el ejemplo del carro en chatarrización, de que esto es daño, esto es perjuicio, pero esto que yo les estoy hablando acá se ha hecho, se ha desglosado más doctrinariamente que una norma que nos establezca. Es que estos son los daños, estos son los perjuicios. Ustedes van a poder leer en la norma y se reparará cuando se ocasione un daño. Y entonces uno llega y dice, pero venga, lo que se tiene que ocasionar es un perjuicio. Entonces, para que tengan presente eso. Dígame, José Yair. Profe, es que no me quedó muy bien lo primero, donde usted dijo que la estafa recae sobre los bienes muebles o inmuebles. ¿Por qué sobre bienes muebles o inmuebles? O sea, si siempre la estafa va a recaer pues sobre una persona, ¿no? La estafa siempre se va a hacer a la persona, ¿no? No, claro, ese es el sujeto pasivo, pero recuerde que nosotros hablábamos también del objeto.
Entonces, acá lo que estamos hablando del trabajo que ustedes dijeron es dónde recae en el objeto. ¿Cuál es el objeto? Cosa. ¿Y cuál cosa puede recaer sobre muebles o inmuebles? ¿Sí? Obviamente, recae, o en lo que yo hablo que recae, es sobre el objeto material que yo les hablaba a ustedes. Otra cosa es sobre, pues, las personas que intervienen como ese sujeto pasivo y ese sujeto activo. ¿Sí me hago entender, José Yair? Sí, señor. ¿Alguien más tenía esa duda? Sí, entonces acá nos estamos refiriendo a sobre qué recae, pues es sobre ese elemento de objeto material que no puede ser personal, no fenomenológico, y pues recae sobre una cosa. .5 en el video. No es 0.1, es 0.5, o sea, medio punto, que es lo máximo que voy a dar para quien me diga cuál es la diferencia central entre estafa y extorsión. Para hacerles más fácil, leo. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificio o engaños, incurrirá en presión de tanto a tanto. El que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. ¿Cuál es la diferencia central entre los dos tipos penales? En la extorsión. A ver, ¿quién va a hablar primero? Que En la extorsión se puede... Ay, Dinos, Silvia. Como decir, profe, la estafa es algo monetario en la y la extorsión estafa, como de manera la vida de uno. Espere, en la dime, extorsión Silvia. era una persona porque es decir, no es del todo obtener algo de propiedad, pero en la extorsión consiste más en amenazar la vida o la de un ser querido, si no da a cambio lo que le están pidiendo. Puede ser una diferencia, pero no la central. Dana, profe, puede... ¿quién iba a hablar? Yo, profe. Dime, Paola. Profe, puede ser, pues, digamos, en la extorsión se intimida a la persona y se puede causar violencia física o moral, ¿sí? Pues Sí. porque usted está, bueno. Y pues en la estafa es el engaño, o sea, usted intimida a la persona mediante el engaño. Sí es una diferencia, pero no es la central. Dana iba a hablar, Oscar. Como el hacer, usar la parte del dinero, o sea, como que el estafa es como que voy a recibir a cambio del dinero, o sea, a mí me van a tumbar o voy a dar es dinero, o sea, la estafa. Y en la extorsión consiste es como en amenazar la vida, según de que si no pago, pues te estaría extorsionando en el daño de como afectar a la vida o a algún ser querido. Pero es que no solo la vida, porque si yo me acuesto con mi amante y mi amante me dice que le va a contar a mi esposa que, me acuesto con mi amante, pues obviamente para que sea mi amante me va a costar. Bueno, tengo un amante y la amante llega y me dice a mí que si no le doy 3 millones de pesos le va a contar a mi esposa que yo me acuesto con ella. Eso es extorsión. Entonces no me está afectando la vida. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Por favor, es que no Profe, la sería que escuché. en la estafa nada más se engaña y en la extorsión se puede atentar contra
vida de alguien o la intimidad? No, no tanto. Sí es diferencia, pero no. Juan Profe, ahí Moreno, no atenta contra la libertad de la persona. las dos atentan contra la libertad de la persona. Juan, la La pregunta es, intención, profe, ¿no? ¿en qué sentido, Daniela? La intención, que ya pues en la estafa se sabe que se saca un provecho, sí, pero en la extorsión da más, ¿no? Sí es diferencia, pero no. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. ¿Cuál es la diferencia central entre la estafa y la extorsión? Julián dice, en la estafa hay oportunidad de rechazar la oferta o de descubrir el engaño. En la extorsión no se puede negar. Pues sí, a mí me dicen que me Profe, van a matar a mi hermano y yo me puedo negar. No quiero pagar y no voy a profe, pagar. Señor, pues Profe, en ambos está económico, generalmente, ¿no? sí. Yo opino que la diferencia está en los métodos del actuar, porque pues en uno se utiliza la intimidación y el otro el engaño. profe, Dime, ¿quién está hablando? ya. Juan, Que puede ser que en la estafa Sí, profe. lo que se hace es creer a otra persona algo que no es cierto para, pues, hacer lo que la persona para obtener un bien. sí, es diferencia, pero no es central. Juan lo acabó de mencionar en cierta parte y Silvia dice, la extorsión se hace de forma violenta y la estafa no. Voy a bajarlo aún más. Me desconecté, qué pena. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Listo, espera, regálame un momento, vuelvo a compartir. Bueno, les decía lo siguiente. Les decía que ya hay dos personas que me hablaron o me dieron más o menos un contenido de eso. Y es que llegan y dicen, pues una es violenta y la otra no. Y lo que dice Juan, la diferencia recae en el sujeto pasivo, para que les quede más fácil. Lo que da un... ¿Ahí me escuchan? Tengo como problemas, ¿ya? Ya, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, esperen. A ver. La diferencia de los dos recae en el sujeto pasivo. Es la diferencia central y que tenemos que ver en cuenta para determinar si estamos ante uno o ante el otro. Y Profe, ya llegó y nos habló Silvia y nos dice, es que uno es violento y el otro no. Totalmente de acuerdo. La estafa engaño y en la extorsión con violencia. Daniela, completamente de acuerdo. Pero entonces ahora llevemos eso al sujeto pasivo. ¿Cómo traducimos eso en el sujeto pasivo? profe, la diferencia no es que el sujeto pasivo en una es consciente de que está siendo víctima de un delito, de un tipo penal y en la otra no. O sea, no se da cuenta hasta que termina o sea, hasta que ya es víctima del delito, hasta que ya se consumió. En ambas va a estar consciente porque en ambas formas le están pidiendo plata. Pero es que en una lo engañan y usted no es consciente del engaño hasta que se da cuenta de que ya lo estafaron. Pero es que tiene que ser muy pendejo para no ser consciente de que a usted lo están estafando. Por eso firman y No, venden porque placas. yo vi un caso, Pues por eso se llama estafa. Ahora, las personas no piensan igual. Pues sí, eso es estafa, obvio, por eso. Ahí viene el punto y es lo que dice Jainer en cierta parte, pero más aterrizado. En uno se entrega la cosa o el bien o se despoja de ese bien patrimonial de manera obligado. Y en la estafa, él lo entrega de manera voluntaria y luego se da cuenta que fue estafado. ¿Sí? Les voy a decir algo.
yo llego en este momento y le vendo una casa a José Yair. José Yair va a ir, mira en este momento que el bien inmueble está a mi nombre y dice, hagamos el negocio y me dice, firmemos escrituras mañana. Y yo como soy abogado y soy bien vivo, voy y vendo una casa hoy, la vendo la casa antes, en la tarde. Y como la vendí en la tarde, la anotación no va a aparecer mañana. Luego hago escrituras con José Yair y cuando José Yair las va a radicar, le dicen, no, horas antes ya se radicó otra venta, usted no puede ser dueño de la casa. Y estafado. Él se desprendió de su patrimonio de manera voluntaria queriendo comprar esa casa. En la extorsión nunca hay voluntad. La voluntad se ve doblegada como ya lo habíamos visto. Ahí está la diferencia. Y pues sí, muchas personas se ven estafadas con posterioridad o se dan cuenta de que fueron estafadas con posterioridad. Entonces, la diferencia entre los dos tenemos que sentarla o dejarla clara que debe estar es en el sujeto pasivo, en el que si bien una es violenta, la otra no, pues nos ocasiona que el sujeto pasivo en una la entregue obligado y en la otra pues la entregue de manera voluntaria. Hay tres elementos que son los que... ¿Alguien tiene una duda o quiere hacer réplica sobre lo que acabo de mencionar o dice no, no me parece que ese sea la central? Profe, yo tengo una pregunta. Para uno denunciar una estafa, ¿debe haber consumación? La extorsión, por ejemplo, en la extorsión uno puede denunciar, no, me están extorsionando por dichas cosas, ¿sí? ¿Acaso en la estafa es, no sé? Le pregunto, porque ahí hay una pregunta al final. ¿La estafa es un delito de mera conducta o resultado? De resultado y la extorsión de conducta. Ya, profe. Ahora, si es de resultado, per se, puede ser tentado. En primer lugar, se deduce del mismo texto que la ley penal colombiana consagra tres modalidades de estafa. Por inducción en error mediante artificio o engaños, por mantener en error mediante artificios o engaños, por aseguramiento de un resultado en rifa, apuesta, juego, que sea fraudulento. En todas se requiere como resultado final la obtención de un provecho ilícito, dada la acción típica que exige un resultado patrimonial para el delito en mención, y correlativamente perjuicio frente a expectativas patrimoniales. Y mírenlo acá como lo hablamos, perjuicio. No debe ser un daño porque el daño nos quedamos cortos, tenemos que bajarlo a perjuicio. Primero, por inducción en error. Mediante artificios o engaños, en esta primera modalidad se encuentran los elementos esenciales siguientes. Empleo de artificio y engaño por el autor con la finalidad de inducir en error a una persona. Existencia de error en el inducido, sujeto errante, como consecuencia de la inducción. Entonces, miren que esta era la base central. Acá el sujeto comete un error, se induce a que haga una conducta por error. En cambio, en la extorsión él no está actuando de manera errónea, está actuando de manera constreñido, pero errónea no. Acto de disposición respecto a un elemento patrimonial derivado del error anterior, perjuicio de la persona titular del patrimonio del cual se desplaza el elemento patrimonial como consecuencia del acto de disposición mencionado, provecho correlativo del autor de la estafa o de un tercero que corresponda al perjuicio anterior. Pregunta. Si voy a una papelería mediante engaños o estafas, me hago enviar un pedido, perdón, mediante engaños o artimañas, me hago enviar un pedido de 20 millones de pesos y estafo a la vendedora, ¿quién es la víctima? El dueño de la papelería. Ok. Y si el dueño de la papelería hace pagar a la empleada por lo que se estafaron, ¿quién es víctima? La empleada. Exacto, sí. quien ve la disminución patrimonial. Perfecto, ahí estamos muy claros. Artificio, para efectos, se ha definido como maniobra material ostensible, de modo que se identifica con la intromisión en escena
con la intromisión en escena o aparato externo, apariencia objetiva externa, que crea el error. Las simples mentiras no bastan para configurar una estafa. En efecto, si alguien las cree, cúlpese a sí mismo, pues no sería víctima de estafa. Entonces, ese cambio de realidad no puede ser mediante solo palabras. Por eso lo que yo llegaba y les decía, en los casos de los lotes, pues aparte de que si ya fui ingenuo y no miro el folio de matrícula, pues la persona por lo menos tiene que decirle vamos al predio. ¿Qué es lo que hacen? Llevan a las personas engañadas al predio, él entra como Pedro por su casa porque el dueño no está pendiente del predio y le dice, mire, este es mi predio, nadie dice nada. Pues uno con esa manifestación de voluntad y poder de que está como poseedor, pues uno cree que efectivamente el predio es de él, entonces necesitas acción. Pero yo me siento acá y le digo a alguno de ustedes, le vendo un predio, nunca vamos, ustedes no llegan, no lo miran, no sacan folio de matrícula y no están estafados. Ahí cúlpense en ustedes mismos, como lo dice acá ese encabezado. De modo que es indispensable que exista una presentación objetiva externa que tienda a engañar. Vestir un uniforme, un traje especial, hacerse pasar por militar, sacerdote, una tarjeta de presentación que acredite una profesión y un título. Por ejemplo, que yo les digo a ustedes que les llevo un proceso penal y no soy abogado. Crear una fundación aparente, lo anterior pues todo a manera de ejemplo. El engaño, en cambio, es una invención mentirosa y eficaz, sin un acompañamiento externo tendiente a crear el error. Es decir, es un engaño basado en una veracidad determinante en una situación concreta, invocar posición o cargo, o aducir una calamidad general o tomar mercancías a crédito para no pagarlas. Él simula en ese momento mediante el engaño, pues ser un comprador. Para la jurisprudencia nacional, no existe la diferencia entre estos dos medios propios de la estafa. Y con relación al artificio del engaño, expuso, son fenómenos equivalentes, expresivos en el fondo de la misma cosa. Y se agrega con más amplitud, consisten en todo medio habilidoso para transfigurar la verdad. Son sinónimos de astucia, doblez, ardid, trampa, artimaña o maquinación empleada para dar apariencia de verdad a algo. Pero muchachos, lo que hablábamos cuando estábamos hablando de extorsión, ese artificio de engaño debe ser idóneo, ¿sí? Porque si yo les digo a ustedes que soy el dueño de Postobón o que soy el alcalde de Bucaramanga, pues ya tiene que haber un grado ahí, como decirlo así, de falta de cuidado y diligencia muy torpe de la persona para que vaya a creer cosas que son visiblemente claras que no son así. Entonces, esos artificios de engaño deben tener una idoneidad para poder configurarse. De tal manera que si el error obedece a una convicción personal propia, como lo son creencias y costumbres propias, no inducido desde una acción externa del que se aprovecha, no cabe imputar estafa por la inducción al error. Por ejemplo, yo hago ritos satánicos o hago ritos de santería y le digo a alguien de ustedes me acerque y mire, quiero que vuelva este hombre conmigo. Yo listo, 20 millones de pesos y perdió. Eso no es estafa. Perdió porque yo nunca la puse a creer en esas cosas. Yo nunca le dije a usted pues que eso era eficaz o eso, aunque ellos lo digan, no, esto sí va a traerle a su marido, pero ella ya es la que cree. Si yo me siento con una persona a pagarle una cantidad de plata porque me regrese a mi marido, no es porque el otro me está diciendo que me lo va a regresar, es porque yo creo que tiene la capacidad de hacerlo. En ese evento, la disminución patrimonial que sufre la persona del ejemplo no obedece un error inducido por el tercero, sino una convicción propia. Del mismo modo, cuando se entrega dinero por un sentimiento de piedad a quien finge ser un lisiado. Entonces, una persona está en la calle, finge ser ciego, le doy 40.000 pesos, pues soy yo el que siento esa, ¿cómo decirlo? Esa convicción de ayudar a los ciegos y le doy los 20.000 y luego resulta que no era ciego. Pues él me engañó que no era ciego, pero yo fui el que le di la plata por su condición de ciego. Pregunta, ¿el engañado debe ser el mismo perjudicado para que se configure el delito? Pues sí, ¿no, profe? Sí, porque
si yo engaño a una persona, pues esa es la que va a ser perjudicada. Es el mismo. ¿Quién está hablando? Yo, Daniela. Daniela, y en el caso de la empleada de la papelería donde le quito mercancías, ¿quién es el engañado? No, siempre ahí puede haber un segundo. Siempre puede haber terceros que sean víctimas del engaño. Sí, pues entonces una cosa es la persona que engañan, pero pueden engañarla para que se despoje del patrimonio de un tercero. Entonces ahí tenemos que tener muy claro que puede haber un engañado y un perjudicado y no siempre deben ser el mismo. Ahora bien, esperen, tomamos lista porque no hemos tomado lista hoy. Alexandra Flores. Andrea Juliana Naya. Señor presente. Andrea Liliana Duarte Lucena. Branqui Mantilla. Andrea Paola Garzón. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Catalina Costa. Cristian Alexander Aparicio. Ya te anoté, Catalina. Cristian Alexander Aparicio. Cristian Javier Castellanos Velázquez. Daniela Ospina. Dayana, perdón. Dana Valentina Rey Sánchez. Presente, profesor. Hola, Dana. Dayana Díaz Lamus. Buenos días, profe. Buenos días. Fabio Enrique Pinzón Jaimes. Fran Santamaría. Gabriel Emiro Barón. Heilen Esteban. Ya te anoté, Gabriel. Eni Paola Gutiérrez García. Jainer Cañas. Buen día, profe. Buenos días, Jainer. Jimena Arenas. José Yair. Buenos días, profe. Buenos días. Juan David, ya también lo vi. Julián Pavón, ya lo vi. Karen, ya la vi. Laura Natalia Durán León. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Laura Jimena Barraza. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Lina, ya la vi. Lizeth Daniela Durán Cáceres. María Alejandra Parrado. Buenos días, profe, presente. Buenos días. María Carolina Díaz Ávila. Buenos días, profe. Buenos días. Natalia Sepúlveda. Ya te anoté, Natalia. Oscar Alberto
Oscar lo vi. Presente. Paula Andrea Gómez. Presente. Zaida Maritza Sandoval. Buenos días, presente. Buenos días. Silvia Natalia Carrillo. Buenos días, presente. Buenos días. Tatiana Paola Ortiz Román. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Víctor Hugo Monroy León. Ya te anoté, Víctor. Yerly Carolina Borges. Ya te anoté, Carolina. Listo, entonces seguimos. Ahora bien. Surge entonces un imperativo para la correcta imputación del resultado. Frankie, ya te anoto. Recuérdame ahorita que acabe la clase de anotarte, ¿listo? Ahora, surge así el imperativo para la correcta imputación del resultado de estafa que exista un acto de disposición material o jurídica, la voluntad de lo que les decía, la cual entraña una manifestación de voluntad de la persona que efectúa tal disposición respecto del traslado del objeto de la estafa. Bien se trate de bienes muebles, inmuebles o de derechos. Casos ambos en que existiría un acto de disposición patrimonial según corresponda a la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, engaño o artificio tiene una idoneidad y habría una manifestación de voluntad. Si hay un engaño o artificio, pero este no es idóneo, pues tendríamos una carencia de voluntad. Y para algunos, pues nos quedaríamos en la esfera de la tentativa. Para otros, sí, Branqui, ahorita te anoto para no cortar acá la diapositiva. Para otros como yo, pues yo digo hasta dónde tentativa, si no era idóneo, el engaño o el artificio, pues, ¿qué tal yo llegara a una persona y acercármela a la casa y decirle, oiga, soy el Papa, y ella llegue y me diga, y pues estamos pidiendo una recolección de 1 millón de pesos, y ella me dice, usted es un estafador, usted no es el Papa, llama a la policía y me capturan, y yo, pues es que era muy imposible que se fueran a creer semejante mentira o engaño, pues no tenía sustento de nada y no era idóneo. Y la verdad, para mí nunca podría haber una consumación ahí. Pero en la práctica, eso sería algo que nos podría llevar al escenario de la tentativa. Ahora bien, si no se admitiera el acto de disposición voluntaria libre de coacción, resultaría imposible distinguir una conducta de estafa de los hurtos con apoderamiento, en que se emplea la propia fuerza del ladrón para tomar por sí el objeto hurtado. Lo mismo que pasaba con la extorsión, pues había una coacción, una coerción en ese momento. Es por ello que el engaño de A para que distraiga al joyero B, quien exhibe los diamantes, mientras un tercero C los toma y se los lleva, aprovechando la distracción creada, configura hurto, pero no estafa. Ello debido a que se trata de un apoderamiento de los bienes, pues no media acto de disposición y el engaño solo sirvió para disminuir la custodia. En ningún momento el joyero entregó voluntariamente. Cosa diferente a donde yo le pague 1 millón de pesos con billetes de 50.000 falsos y él me dé las joyas. Eso sería estafa. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí me hago entender? No, profesor, no entendí muy bien. Ok, espérame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les dije ahorita, en el ejemplo que puse, que el tema de la estafa está en voluntad. Si tú, Daniela, vas por la calle y alguien te roba o te hurta, pues deme todo lo que tiene, tú no tienes voluntad o la voluntad está viciada. Entrega lo que tienes a través de eso. Si tú vas en una mesa o estás tomando y dejas el celular sobre la mesa y ese celular te lo roban, pues tú no tenías voluntad de entregarlo. Ahora vamos a la extorsión. En la extorsión, pues te llaman, si no pasa tal cosa,
le va a pasar tal cosa si usted no me da tanto o no hace tal cosa, pues no es que tengas voluntad, te obligan a hacerlo. Cosa distinta a si tú eres joyera y una persona te distrae para yo robarte las joyas, pues no tenías voluntad de que yo me las llevara. Pero si llevo un fajo de billetes de 50.000 falsos y tú estás vendiendo las joyas y me dices que vale, tú me dices 1.000.000 y yo digo, mira, acá está el millón, tú coges el millón y dices, wow, te engañé, eran falsos, pero tú no lo sabes, tú dices, wow, 1.000.000. Toma la joya, tú te desprendes voluntariamente de el objeto, ¿sí? Ahí no sabes del engaño, la artimaña, pues no te has enterado porque no estaríamos ante el escenario y la tentativa y entregas el objeto, pero lo entregas como con voluntad, dispones soltarlo, tú quieres entregarlo. Engañada, sí, pero quieres. En cambio, en los otros dos ejemplos, no. ¿Sí me van a entender, Daniela? Sí, profe, ya entendí ahora sí. Listo, perfecto. El acto de disposición recae en la víctima. Miren todo lo que hemos hablado. Pues todo eso que ahorita les dije de los puntos, que Jainer fue el que me contestó, pero hay a otros les di 02 y 03, como Daniela que contestó, creo que María Alejandra también había contestado, ahorita miro los chats, retomo los que pues encaminaron los puntos. Siendo indispensables para la estructuración cabal de la conducta típica de estafa en el artículo 246, ese acto de disposición. Ahora bien, pregunta para la clase. El caso de un hombre disfrazado que se introduce clandestinamente al circo, se disfraza como las personas del circo y se introduce clandestinamente para ver la función sin pagar, es evidente que realiza un acto engañoso que eventualmente hace errar al portero del circo para que lo deje entrar a ver la función. ¿Estaríamos sí o no ante el delito de estafa? Profe, yo creo que sí. Profe, yo creo que no, porque no hay un perjuicio ni un daño. ¿Quién dice que no hay perjuicio? Pues es que, Yo, Juan David, no hay un perjuicio, no hay un daño al patrimonio económico ni nada del circo. pues es que al momento de él ingresar y no pagar, pues ahí ya está afectando el circo, ¿no? Sí, para mí, Ahí ya está afectando el patrimonio económico del circo. Porque se hace pasar como un empleado más para ingresar a ver la función y hace pues que pierdan el dinero de la boleta que él hubiera podido pagar. sí, que otro pagaría. Para mí sí está ahí. Pero tú, Paola, Profe, sí, profe, Pero, si hay, pero si hay profe, un es que... daño al patrimonio, hay porque hay afectación. algo de plata. Lo que pasa es que el daño es el daño económico es tan bajito que no habría un prejuicio como tal Sí, para o sea, el profe, circo. es ínfimo el precio del daño económico. Además, si se configura que de otra manera, o sea, que si él de no entrar así disfrazado, él no hubiera entrado de otro modo, o sea, si él hubiera podido pagar la boleta, la pagaba. Pero si no lo hace es porque no puede y de todas maneras no le iba a pagar. Pero esperen, les explico algo. El problema es que ustedes están desarrollando esa teoría que me parece muy bien que lo estén haciendo así. No quiero joderles las intervenciones, pero miren que ustedes lo están sacando por delito bagatela, cosa que me parece excelentísimo y digo, puta, por lo menos les he enseñado algo y han aprendido algo de mí, que me parece muy bien. Pero no lo saquen por bagatela. Sí, no les digo están mal, Juan David está bien, Jainer podría estar bien, porque para mí sí hay un daño, pero listo, lo podemos hablar desde ínfimo y podría ser bagatela, sí, pero no lo saquen por bagatela. O sea, no les estoy diciendo que está mal, antes lo felicito muy bien, pero no lo saquen por bagatela porque estamos viendo el tipo en específico. Sí, profe, sí, pues lo que están ahí preguntando es que si se realiza un acto engañoso, ¿no? Sí. Que hace errar al portero del circo. Y sí, claro, pues o sea, claramente se hace el engaño porque pues, la persona entra y pues el portero es eso, o sea, es como que de la voluntad, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sí. Se nota por lo que es el Pero, profe, engaño.
realmente, ¿qué les hace perder? O sea, una cosa sería que disfrazarse y entrar a robar, no sé, ¿sí? Entrar a robar algo, pero realmente, ¿qué les hace perder? O sea, porque él puede, o sea, él de poder pagar, lo paga, pero él de todas maneras no la iba a pagar, así que solo entra a ver la función. O sea, Pero, no creo que haya... Juan David, es que yo no le estoy diciendo que no. Y Daniela tampoco está en contra de su argumento porque ella dice que sí hay un daño. Y usted en últimas, el delito bagatela, sí hay un daño, no hay es un perjuicio. O sea, todos estamos en la misma sintonía. Ninguno está dando un argumento diferente, el mismo suyo, el mismo Daniela. Porque si hay un daño y usted lo lleva a bagatela, lo que digo es no saquen el ejemplo por bagatela. O sea, no No, lo, profe, o sea, lo no lleven al estoy diciendo patrimonio. eso, o sea, Señor, digo que no configuraría estafa, para mí no es estafa. pero por bagatela. Se puede sacar de otra forma, aparte de bagatela. Bueno, lo voy a No, o llevar sea, por... ¿No lo qué? yo no lo considero estafa, no lo considero estafa como tal. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este caso. No genera ni tiende a ello un acto de disposición patrimonial del propietario del espectáculo. En eventos semejantes no cabe imputar estafa precisamente porque la afectación patrimonial se deriva de la frustración de la expectativa del pago de la boleta de entrada, pero no de un acto consentido de traslación patrimonial producida por el error, ¿sí? Ahí viene un análisis muy fuerte porque es que no estamos hablando de un desprendimiento patrimonial, sino de la pérdida de una expectativa de cobro de boleta, cosa diferente a la otra. Entonces, tenemos dos ejemplos: acto, engaño, suficiente para lograr el objeto; acto, engaño, necesidad del desprendimiento para tenerla. Entonces, el ejemplo acá va en que el daño no se puede cuantificar en decirle que le robó 20.000 de la boleta, sino que perdió la expectativa de poder vender esa boleta, ¿sí? Y ahí tendría que hablarse de dos cosas muy fuertes. Si el circo estaba lleno y el último puesto era el de él, se perdió la expectativa clara de una boleta de 20.000. Pero si el circo estaba vacío y había muchos más puestos, lo que se perdió fue la expectativa de una ganancia de 20.000 pesos. Pero como tal no hay un desprendimiento del patrimonio, sino una pérdida de expectativa. ¿Me hago entender con eso? Y si el circo de todas formas se llenó en su totalidad. Por eso, si se llenó en su totalidad, para mí sí habría una pérdida, clara, porque ocupó un puesto y si habían personas afuera esperando, era claramente que perdió 20.000 pesos, porque ya no sería ni siquiera expectativa, tendríamos que llevarlo al escenario una realidad. Pero en los otros casos, que la mayoría de los circos pues no hay totalidad, no hay lleno, pues sería una expectativa de cobro de boleta. Pero, profe, si usted entra al circo y sentar en una silla del... No le O sea, escucho bien. por ahí en unas... ¿Puede acercarse más al Wi-Fi? Que si usted, por ejemplo... sí. Ya, profe. Ya, listo. Por ejemplo, en ese caso que se disfraza de payaso para entrar a ver la función, dudo mucho que la acción sea sentarse dentro del público o ocupar un espacio. Por ejemplo, se entra, se hará en una esquina o en un rincón o en algún lado donde lo pueda ver, porque eso sería muy llamativo. Pienso, no, expectativa que pierde el pago de la boleta. Yo, profe, yo tengo, pues también, digamos, no que se pierda, sino, por ejemplo, que el sujeto activo no sea mono, sino pluri, ¿no? Entonces ya sería más pérdida. O sea, no sería solamente una persona que hace el engaño, sino se meten 5 personas disfrazadas de payasos, un ejemplo. Ahí ya se ve más reflejada la pérdida económica. Entonces Claro, no es que solamente, ¿no? pero mira que acá lo sacan es por
por el tema de la expectativa. Yo te pregunto algo, Daniela. Abre el micrófono para preguntarte. A ver, lo siguiente. Tú me dices algo y tienes mucha razón. Los circos se mantienen económicamente por expectativas de pago. Yo no tengo, pues, como contraargumento en contra de eso. Pero te pregunto, Daniela, lo siguiente. Supongamos que en el circo entran 100 personas, ¿sí? Y ese día solo se llegaron 40 personas. Tiene el circo 40 personas, ya está la iluminación, ya está los payasos, pues las personas ya les pagó, ya les contrató y solo hay 40 personas. Te pregunto, Daniela, si tú dejas entrar las 60 restantes gratis para que vean el espectáculo, ¿tú pierdes algo económicamente? ¿O perdiste la expectativa de cobrar 60 boletas? Económicamente sí se pierde, claro, porque o sea, los gastos están hechos para esas personas, ¿no? En espacio, luminosidad. O sea, si se saca como un análisis económico, sí se perdería. Pero es que, o sea, lo que yo ellos te digo es lo hagan, siguiente, ya se pagaron los payasos para esa función, ya están las luces, ya está el lugar para 100 personas, o sea, todo eso ya está y solo ingresaron 40, no hay más. Tú dejas entrar las otras 60 y, o sea, desde mi perspectiva, no digo que tú no tengas también tu perspectiva, porque no le estoy diciendo Daniela está mal, no estoy diciendo eso, solo digo, para mí no estaría perdiendo 100 pesos, perdió la expectativa de cobrar 60 más y no pudo hacerlo pues porque no había nadie más afuera, que es una expectativa de cobro. Pero ya el engasto no va a incurrir más porque la iluminación para 40 es lo mismo que para 100. O sea, él tiene que iluminar el circo. El payaso, cuando hace una función para 40 o para 100, es la misma función porque tiene el mismo show. El portero, pues es el mismo portero que va a estar ahí cumpliendo para esa hora y le van a pagar por esa hora de personas entre o no entre. Entonces, lo que se pierde para mí es una expectativa. Claro que tú, obviamente, si tú estás pues defendiendo al sí, dueño del circo, tú tienes que utilizar ese argumento, el que me estás dando a mí ahorita. Yo esto lo digo desde la defensa. ¿Quieres decir algo? Cuéntame. claro, profe. No, que sí, que pues en expectativa pues sería eso, ¿no? Que ellos estarían esperando que se llene el circo. Es que todo sería eso. Claro. Bueno, entonces, pregunta de 05. Me recuerdan cuando les dé la nota del video los de 05. En estafas sobre inmuebles, ¿siempre habría ese acto de disposición de voluntad? Pues, explicar. Se te corta, Juan, creo que está como mal el internet. Profe, que si puede reformular esa pregunta. Ok, a ver. Las estafas sobre inmuebles, pues los inmuebles tienen unas solemnidades para poderse tener. Y lo que yo pregunto o a lo que va esa pregunta es si per se a mí alguien me dice me estafaron con un inmueble, yo debo entender que él hizo un acto de disposición de voluntad, claro. O sea, a mí una Señor. persona me puede decir me estafaron y yo puedo decir no, pero venga, yo no veo cuál es el acto de disposición de voluntad suyo. Eso no es una estafa. Pero si alguien dice, oiga, este man se cogió mi casa, me estafó, ¿debo entender per se que hay un acto de disposición de voluntad? Sí, señor. ¿Por qué? En ningún momento él lo está extorsionando ni lo está atemorizando para que le entregue el dinero, sino que él lo está haciendo voluntariamente, pues Pero de estamos manera hablando de un inmueble. engañosa, pero voluntariamente. Pero estamos hablando de un inmueble, no de dinero. Sí, Profe, Dani. ahí no podría ser el ejemplo que usted mismo nos dio. O sea, usted, digamos,
vende el bien, el apartamento, digamos, y luego va y dice que lo que usted hizo por allá en la notaría, no, que ya se vendió y el man ya le pagó a usted, pero igual lo estafó. Y Sí, él pero ¿cuál es? voluntariamente le pagó a usted. O sea, la pregunta es sí o no, y si dicen sí, pues me tienen que decir porque es que siempre pasa esto. O si me dicen no, pues porque siempre o nunca pasa esto. Sí, señor, porque se estaría viendo afectado el patrimonio de la persona, bien sea en dinero o en inmueble, es lo mismo porque la otra persona puede vender el inmueble y pues le queda el dinero. Sí, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, si yo voy a donde la joyería y le entrego 1.000.000 de pesos en billetes falsos y él me entrega las joyas, el acto de disposición, pues es entregarme las joyas. Puede ser otros actos de No, profe, yo disposición. pienso que no. ¿Ah? Yo pienso que no, porque es voluntad, usted si quiere dejarse, si se deja estafar, ¿no? Si usted ve que lo están estafando, pues obviamente no va a hacer esa, no se va a dejar estafar, no se va a dejar estafar. Bueno, les corrijo o les miro la pregunta. Dime, Daniela. Que pues como lo hace la pregunta, o sea, es una estafa. Uno no va a saber si uno supiera que es una estafa, uno no se va a dejar engañar, pero Bueno, en pero este espera, te caso, pregunto dos cosas. En estafas sobre inmuebles, ¿siempre habrá acto de disposición, sí o no? digamos como el ejemplo que usted nos dio, sí, ¿Ok? a ¿Y menos que yo no haga, cuál es el acto que nos comprueba que esa persona tenía disposición de entregar el inmueble? La voluntad. Sí, por eso, pero la voluntad, Pues ¿cómo la materializo? ¿Yo qué documento le llevo a ponerlo un en juez y le digo, venta, mire, él tuvo voluntad? ponerlo en venta, profe. llegar a Con un el acuerdo para traspaso, hacer el negocio, ¿no? ¿Quién dijo traspaso? yo, ¿Quién es yo? Sí. Jainer Jersey Caña Chacón. En esos casos de inmueble, lo que ustedes muestran que hay voluntad de entregarlo es la escritura pública de compraventa en la cual una persona le entrega a la otra el inmueble. Ese es el documento que comprueba esa disposición de voluntad. Es muy difícil hablar de disposición de voluntad si lo que tenemos es un contrato o cartas ventas, porque pues nunca se llega a formalizar en la realidad que el traspaso se dio, el inmueble cambió. Recuerde que yo no le puedo decir a José, le vendo mi casa y él se va a ir a mi casa y ya la casa es de él. No funciona así en inmuebles. Tiene que haber esa inscripción en la oficina de registro y aparecer él dentro del folio de matrícula como dueño. Per se, para establecer ese acto de voluntad y que efectivamente el inmueble traspasó, sí o sí, 100% de los casos tiene que haber una escritura pública de compraventa en el 100% de los casos. Por eso, en estafas de inmueble, siempre va a haber un acto de disposición de voluntad que se consagra en una escritura pública. Escritura pública para luego, con posterioridad, llegar a ser formalizada dentro del folio de matrícula. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo algo, ¿saben lo que es una obligación de hacer? ¿Alguien de la clase me puede decir qué es una obligación de hacer? ¿Han visto obligaciones? Pues pregunto antes, ¿no? De hacer, dar o omitir. No, señor. Ok. Las obligaciones son de dar, pues yo me obligo con José Yair a darle 10 millones de pesos. Obligación de omitir, yo omito cerrarle el paso de la servidumbre. Obligación de hacer, José Yair me paga a mí
10 millones de pesos, él se obligó a darme y yo me obligo a hacer una reparación en su casa. Es una obligación de hacer. ¿Sí entiende? Para poder, perdón, ¿sí me hice entender para formular la pregunta? Acumular un trabajador, profe, el trabajo como un empleado, ¿no? Sí, Pues tiene la hacer. obligación de O sea, se obliga a hacer una acción. producir. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo y lo engaño para que la haga, por lo cual manifiesta su voluntad errada al hacerla, ¿estaríamos ante el delito de estafa? José Yair me da señor. mis 10 Sí. millones de pesos, espérame, José Yair me da mis 10 millones de pesos, yo me obligo a reparar su casa, no lo hago, él me engaña mediante artificios y artimañas para que yo repare su casa, me voy hasta su casa con mi voluntad errada y la reparo. ¿Estaríamos ante el delito de estafa? Ahora sí. Sí. Sí, señor. ¿Quién dijo sí? Sí, porque está utilizando el método de engaño. ¿Quién dijo eso? María Alejandra Parrado. María. ¿Y quién dice sí también? Oscar. ¿Por qué, Oscar? Por el simple hecho, profe, de que usted nos está diciendo de que si la persona tiene una obligación, es como si fuera una especie de contrato verbal y lo está contratando, pero a la misma vez lo va a engañar, es como diciendo, le está faltando a la voluntad del contrato verbal o de palabra, como diciendo, lo contrato, pero a la vez me hace el trabajo, pero no le pago. ¿Alguien quiere decir que no? Profe, yo tengo una duda. Dime, Paola. Profe, o sea, usted dice que es un contrato, o sea, verbal, ¿sí? O sea, no hay nada escrito. No, verbal o escrito, no importa, sería indiferente para el caso. Ah, no, pues yo tengo la duda, digamos, en lo verbal. O sea, yo estoy consciente de que si usted a mí me promete algo, o sea, una remuneración por yo hacer un trabajo, puede que me pague como puede que no me pague. ¿Sí? Reestructuro y reformulo nuevamente eso. José Yair me da a mí 10 millones porque yo repare su casa. No se me da la gana repararle la casa a José Yair. José Yair, mediante engaños y artimañas claras, me hace ir a reparar su casa. Pregunta. Yo fui y reparé su casa mediante mi voluntad errada. ¿Estaríamos ante el delito de estafa? ¿Quién dice no? No, profe, entonces no, porque usted dice que ya se pagaban los 10 millones. Pues obviamente quedaban como en el contrato de que él le pagaba 10 millones, pero la otra persona pues no quiso reparar la casa aún ya habiéndole pagado, ¿no? Claro, ahí en esa parte no Entonces, pues sería lo que él hizo fue que delito de engañarlo estafa. pues para que hiciera el trabajo, porque él ya le había entregado la plata, él no iba a perder la plata, obviamente. Entonces Sí. yo creo que no se dio la estafa. No digo que no, lo que está diciendo Daniel y José Yair, pero díganmelo técnicamente. O sea, pues ya lo que hemos visto sujetos, objetos, el bien jurídico. ¿Por qué no habría tipo penal acá? Pues no está afectando el bien jurídico porque igual él ya le había pagado, ¿no? ¿Cuál bien jurídico? De hecho, está el del dinero, digamos. Porque no Porque ya está se cumplió la perdido porque obligación, ya lo profe. pagaron. Ya se lo habían Ya pagado, se él tenía la realizó el obligación, pago previo. de hacer lo que le tocaba. Espera, Claro, ¿quién está hablando? Había una Profe, voz yo porque yo. No, pero espere, había una voz mujer, No sé, señora. profe, no se está afectando el bien jurídico porque es que no hay un daño al patrimonio económico de la persona, porque pues ya le había pagado por anticipado. Lo que él hizo fue que pues utilizó sus artimañas para que fuera y la cumpliera con el dado. Ok, ¿quién más? Ahora sí. No, profe, no hubo estafa porque simplemente se cumplió la obligación, independientemente del método que haya usado, no le afectó a él, solo hizo cumplir su obligación. ¿Quién más? Y ahí, digamos, ahí nos hablan que, por ejemplo, así haya o no haya la voluntad errada, se tiene que cumplir con lo establecido, digamos, del contrato del arreglo, o sea, no hubo ninguna estafa. Sí. ¿Se acuerdan
una máxima que yo les dije ahorita, en así los ítems, que tal vez dejaron pasar por alto, donde decía que lo que la víctima pierde o se le estafa debía ser el mismo valor que la persona o el estafador adquiere. ¿Sí se acuerdan esa proporcionalidad que les dije? O sea, si yo le estafo a alguien 10 millones, pues yo me enriquezco 10 millones. Pues acá es donde está ese asunto en específico para resolver el proceso. La ley exige que el provecho obtenido sea ilícito, ¿sí? Proveniente de una estafa, de una cosa ilícita, con la cual parecería descartar la posibilidad de que la inducción en error para que alguien disponga el traslado de un bien que legítimamente debía entregar a su acreedor sea considerada como una estafa. Ello se debe a que, siendo legítimo el resultado, la prestación, no puede estimarse que exista un desvalor del resultado en el patrimonio. O sea, no habría un desvalor del otro porque era la obligación que tenía que hacer. Y por tanto, no hay lesión efectiva del mismo, acá es mismo, ni incremento indebido del obligado a la prestación. Igualmente, desaparecería el desvalor de acción, a no ser que ésta contuviera algún elemento que diera carácter injusto, fuera del sentido patrimonial como un constreñimiento legal. Si no me repara mi casa, lo mato. Eso es diferente. Pero si lo engaño para que haga o cumpla un contrato lícito, pues no estaríamos hasta el delito de estafa, porque lo que está buscando es el cumplimiento de una obligación que se marca o que está dentro del marco legal. ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias. Bueno, hasta ahí quedamos. Ahora sí, unas cositas para que planteemos acá y hagamos las preguntas concernientes. Muchachos, lo que hay que hacer en la siguiente actividad es un video. El video consta de lo siguiente: 10 minutos máximo. Primero, exponen un caso de delito imposible. ¿Con cuál tipo penal? Con cualquiera. Ah, pero no me vayan a poner los que yo ya les puse en clase. Una persona iba a matar a su esposa porque estaba durmiendo y ya estaba muerta. No. Invéntese un delito imposible con cualquier tipo penal. Hurto, como lo que hablábamos acá, pues no lo pongan ese porque lo hablamos acá de una persona que no lleva plata. Cuando entran a robar un banco y pues no había plata en el banco. Cuando se sale una tienda. Entonces, miren el tema de delito imposible y dan un ejemplo. En video se graban 10 minutos con un celular. No necesito mucha resolución, solo que se oiga bien. Y se graban pues porque tengo que saber qué son ustedes. Eso sería el primer punto. Segundo, hemos visto 3 tipos penales. ¿Cuáles son esos 3 tipos penales? Hurto, extorsión y estafa. Sobre hurto, extorsión y estafa, lo que quiero que hagan con eso es que elijan uno de los 3, ya sea hurto, ya sea extorsión o ya sea estafa. Lo primero, ¿alguien está anotando? ¿Quieren la monitora del curso? Yo, profe. Sí, sí lo estoy anotando. Ah, hola, Paula. Listo. Entonces, lo primero, un ejemplo de delito imposible con cualquier tipo penal. Es que estaba pensando, por ejemplo, el tipo penal de acceso carnal, de, por ejemplo, los de la morgue que acceden carnalmente a los cuerpos que ya están allá, pues obviamente no se puede tipificar el delito, ¿no? Podríamos entrar a un tipo penal de delito imposible. No pongan tampoco ese ejemplo. Con cualquier tipo penal, mire, se puede dar con cualquiera ante la imposibilidad de uno de los elementos. Recuerde que puede recaer sobre las personas o puede recaer sobre las cosas,
¿sí? Para que lo tengan en claro. Entonces, primero, ejemplo de delito imposible. Segundo, eligen entre los 3 delitos uno y me hablan primero del bien jurídico. No vayan a decirme el bien jurídico del patrimonio, porque obviamente lo tienen que mencionar, pero ya como les dije, pues está la libertad personal y hay otros bienes jurídicos que se enmarcan ahí. Díganme por qué y cuáles serían los otros bienes jurídicos que se enmarcan ahí. Lo eligen y primero pues desglosan el bien jurídico como primer punto. Segundo, sujetos, objetos y circunstancias del tipo penal que eligen. Me las mencionan en el video. Pues es mono, es plurisubjetivo, el sujeto pasivo es mono, es plurisubjetivo, el objeto recae sobre tal, pues el objeto en todo nos va a recaer sobre cosas, porque estamos hablando del patrimonio. Y luego eso, las circunstancias de agravación o atenuación. Importante, no quiero que me digan 1, 2, 3, 4 o me las enuncien todas, no. Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahorita, en el delito de estafa o extorsión creo que era, entonces artículo 246 como específicas. Y las genéricas, pues ahí sí me dirán la número 1, la número 2, la número 3 de las genéricas. Ahora bien, luego de eso, pues en lo que tenemos acá o lo que hemos visto, plantean un caso sobre el tipo penal que escogieron, ya sea de hurto, de estafa o de extorsión, para que lo debatamos en la clase. Ustedes lo tienen que tener resuelto como los que yo les puse acá. Entonces, el ejemplo va a ir encaminado ¿a qué? A que ustedes hagan el ejemplo en clase, en la próxima clase que estemos, y digan, entonces le digan a sus compañeros, este es mi ejemplo, y los demás lo debatimos y empezamos a hacer análisis. Obviamente, en el ejemplo no se puede llegar a configurar plenamente el tipo penal, porque si no, qué gracia, ay, sí, se configura la estafa, tiene todos los elementos. No, la gracia del ejemplo es que tenga un déficit, como lo vimos acá, ya sea en la configuración del bien jurídico, ya sea en las personas, ya sea en el objeto, ya sea en que hay un daño, pero no existe perjuicio, cualquiera de esos. Se lo pueden inventar el ejemplo que ustedes quieran. Y ese sería el trabajo. ¿Estamos claros o vuelvo y repito? Muchachos, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Lo último no me quedó muy claro. Ya, Es espérame que que... me quedó, es que Señora. me quedó sonando el tema de por qué no podemos poner como delito imposible el ejemplo de las personas que abusan de los cadáveres. Ah, porque yo ya lo acabo de dar, Ya lo entonces pues estarían copiando el que yo ya les di. No es porque Ah, no ¿es por pueda eso? hacer, sino porque yo ya se lo... Ah, ya. Ah, ok. Es que no entendí que era porque ya usted lo había dado, sino por otra cosa. Sí, no, Ok, tranquilo. gracias. Búsquense en otros que yo no haya dado. José Yair, vuelvo y resumo. Es así. Primero, me dan un ejemplo de delito imposible con cualquiera de los tipos penales que hay en el código. Cualquiera, terrorismo, rebelión, el que quieran. Me lo pueden dar. Miren, por ejemplo, un tema de delito imposible para que ustedes vean. Les estoy quitando Pero los quita todos. pero no, es que eso es para que tengan más idea, porque yo no creo que vayan a hacer esto. En el tema de homicidio, un tipo de delito imposible sería tener el acta, perdón, o tener certificado de que la persona que supuestamente están vinculando al proceso por homicidio está viva. O sea, por ejemplo, desaparición forzada y tener claro pues que la persona sí se encuentra en un lugar y que obviamente pues no ha sido o no ha sido objeto del tipo penal de homicidio. Podría ser también uno, para que lo tengan de pronto en cuenta, pero pues reformulen mis casos. Tampoco estoy diciendo, no cojan mi caso en específico, no, pero llévenlo mucho más allá. Por ejemplo, con muertos o con cadáveres, pues no solo puede estar homicidio y no solo puede estar acceso carnal. Pues, ¿usted le puede cometer lesiones personales a un cadáver? Pues no, también podría estar en el tipo penal de lesiones o otros tipos penales que atenten contra la integridad física de las personas. Ahora bien,
Eso sería lo primero, un ejemplo de un tipo penal de delito imposible para compartirlo en la clase. Luego de eso, cogen uno de los 3 delitos, homicidio, hurto o extorsión, y hacen el análisis del bien jurídico principal, que sería el patrimonio, me dicen por qué, y pues de los anexos, porque como ya vimos, cada uno de ellos pues tiene otros bienes jurídicos que se afectan. Por ejemplo, la extorsión, pues la libertad personal, me obligan a hacer lo que yo no quiero. Luego de eso, hacen el análisis de los sujetos, objetos y circunstancias en el video. Me dicen, pues estos son los objetos, estos son los sujetos, estas son las circunstancias de agravación específicas y las genéricas. Y me dan un ejemplo del tipo penal que escogieron, donde como lo hemos visto acá, falte uno de los elementos. Entonces, pues este es mi ejemplo y faltaba pues que no se haya afectación al patrimonio económico. Obviamente, ustedes lo saben, me lo dicen en el video, pero cuando expongan el caso en la próxima clase, no lo vamos a hacer diciendo la respuesta. Entonces, eso que les estoy diciendo para mejor forma de digerirlo es lo siguiente. Yo soy José Yair, entonces yo que me siento, mi caso es este. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo y lo engaño para que la haga, por lo cual manifiesta su voluntad errada, ¿estaríamos ante un delito de estafa? Eso sería lo que tendría que hacer José Yair y la clase responde. Y la clase responde de dos formas. Está mal formulado el ejemplo, está bien formulado, y si está bien formulado, pues creemos que el elemento que falta es tal. Y luego José Yair nos dirá, no, el elemento que faltaba era este. Y luego yo le diré, pues sí o no, era el elemento que faltaba. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señor profe, los 3 puntos van dentro del video, o sea, todo va... Sí, se sienta en el video y bueno, pues este es mi, así más o menos para que lo tengan claro. Buenas, este es mi caso de delito imposible, pues primero que todo su nombre. Este es mi caso de delito imposible, se refiere a esto y a esto y a esto. Como segundo punto del trabajo, el profesor nos pidió elegir un delito, yo elegí estafa. Los sujetos de la estafa son estos, el objeto de la estafa son estos, las circunstancias de agravación específicas son estas, genéricas son estas, y mi ejemplo para el delito de estafa, o mi caso mejor para este delito de estafa, es el siguiente, el que yo les acabo de mencionar. Ese es el video que me suben a mí a la plataforma. ¿Listo? Pero cuando ya lleguemos, señor. ¿Hasta qué fecha? Eso es cortico, la verdad no les va a tomar. Intentemos hacerlo hasta el viernes. Igual este lunes es festivo. Por ejemplo, de estafa y hurto nos basamos en los artículos. Lo de estafa y hurto, entonces, lo de estafa y hurto nos basamos en el artículo, ¿no? Para sacarlo del sujeto y eso. Ah, claro, sí. Y en lo que yo le expliqué en clase. Entonces llegan y dicen eso y dan el ejemplo en el video. Y obviamente me dicen, pues en el primer caso delito imposible, en el video mismo, para mí, ¿por qué es delito imposible? A menos que sea muy obvio. Y pues en el segundo caso, de cuál es el elemento que le falta, pues me dicen, yo considero que el elemento que le falta acá es como en el caso anterior que vimos del señor, pues que lo que se estaba buscando con el engaño y la artimaña era afianzar un contrato lícito. Por lo tanto, pues no habría delito de estafa. Luego el sábado de la próxima clase, inicia José Yair o cualquiera y dice, mi caso de delito imposible es este. Y la clase dirá, oiga, no, José Yair, ese no es un caso de delito imposible. O la clase dirá, sí, me parece muy bien, está bien formulado el ejemplo del compañero y todo está perfecto. Y sobre eso, pues hacemos la evaluación. ¿Qué les parece? ¿Sugerencias, dudas, inquietudes? Perfecto. Todo claro. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre eso? Profe, esto para exponerlo es solo así como usted lo está exponiendo, o sea, tiene muchas ciertas diapositivas así como usted las hizo. No, tranquilas, para que alcancen hasta, tranquila y tranquilo, obviamente, para que alcancen hasta el viernes sin diapositivas ni eso. Tú das el ejemplo acá oral y si quieres, pues hazte solo una diapositiva para que lo podamos ver ahí en pantalla y no tengamos que decir repítanos el caso.
Comparten acá simplemente y lo que comparten pues es ese pedacito o esa página donde expongan el caso, pero no una solución o varias diapositivas, no, porque nosotros somos los que lo vamos a resolver. ¿Sí, Jainer? Individual, profe. Sí, porque es que ¿cómo más vamos a hacer el video? En grupos de 2. Y luego dicen por allá que los infecté de COVID por estarse reuniendo. No, profe, porque va a pasar por Zoom. Ah, bueno, listo. Si pueden grabar, entonces, ¿cuántos somos? O pues los que quieren hacerse individual, pues eso ya va de pronto bueno, en cada quien. Miren, les voy a decir lo siguiente. Los puedo dejar en grupos de a 1, 2, hasta 3. Pero el que son 3, les doy más duro. O sea, no voy pasando con las notas, pero sí les tengo que exigir más que el que es 1, ¿no? Porque si 3 me van a formular un caso y uno solo me va a formular un caso mejor que los 3, pues como que complicado. Entonces, pueden hacerse hasta 3 con la salvedad de que obviamente el trabajo, por ser 3 cabezas, pues tiene que quedar un poco mejor formulado, ¿no? Importante, cuando hagan el video, si son de a 3, pues los 3 me suben el video. No lo vaya a subir uno solo a la plataforma porque se quedan ahí sin la constancia de que eso fue lo que hicieron. ¿Claros? Sí, profe, gracias. Preguntas sobre lo que vimos hoy, sobre el análisis. Importante, por ejemplo, lo que hizo hoy Juan, lo que los demás hicieron de llevar, por ejemplo, ese caso de delito bagatela. No quería coartarles, pues eso, pero hay que mirar, por ejemplo, en unos casos hay varias soluciones, que sea un delito bagatela, no hay antijuricidad, no hay tipicidad, uno puede buscarle muchas soluciones a un caso. Pero pues acá sí ya estábamos específicos en mirar la tipicidad o cuáles eran los elementos carentes del tipo penal que teníamos en ese momento y no manejar teorías generales como lo es el delito bagatela, como lo sería la teoría del delito imposible, que son teorías generales para cualquier delito, ¿no? Obviamente el delito bagatela, cualquier delito de carácter patrimonial. Preguntas, dudas, inquietudes antes del trabajo. Pregúntenme acá porque luego a veces hay unos que hacen cosas y yo llego y digo, oiga, pero sería que yo les dije que no hicieran esto así o que lo hicieran de esta forma y me causan dudas sobre si no me hago entender. Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no tiene nada que ver con eso. O sea, es que yo grabé pues todo el ejemplo que usted nos dio, ¿sí? De cómo hacer el trabajo. Son más o menos 5 minutos pues para los que no están acá. Eso lo envío al grupo para que ellos tengan como presente de qué es lo que hay que hacer. Ah, sí, por favor. Mejor, mucho mejor. Jainer. Profe, primero agradecerle a Paola. Muchas gracias por esa energía. Profe, me cabe la duda del que usted dijo que le recordáramos los que habían obtenido 0.5. ¿Quiénes fueron? Ya le digo. Espere, miro el chat. Me recuerdan porque no todos obtuvieron 0.5, pero sí más que una décima, que es lo que normalmente doy. Daniela Gardica. María Alejandra. Jainer. Lina. Julián. José Yair. Oscar. Silvia. Juan. Esos. Los demás, pues no es que no tengan 0.5, sino tuvieron
una décima, y si participaron más de 2 veces, pues hay uno que tiene como 0,3, pero no es a raíz de ese ejemplo. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Branqui, ya te anoté. Bueno, que estén muy Profe, bien. muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchachos, que tengan feliz resto de día. Hasta luego. Chao, profe, igual. Hasta el viernes, ¿cierto? Hasta el viernes. Hasta luego, profe, gracias. Sí, hasta el viernes a las 12. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Bueno, profe, chao. gracias. Hasta luego.